¿Qué tal, compañeros y compañeras? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Su servidor licenciado Osmar Sayed Palomeque Romero, estudiante de la Universidad de Explo en la carrera de licenciatura en Derecho con énfasis en litigación y juzgamiento oral. Esta tarde vengo a hablar de la actividad de la semana de la materia de Amparo 2, prácticamente hablar sobre las reglas de competencia de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. En este caso nos piden platicar un poquito de 4 puntos importantes en lo que respecta a esta actividad. Lo que es la jurisdicción constitucional, lo que es la competencia por grado, materia y territorio, así también como la reforma judicial del 2021 y las figuras procesales. Para entrar en materia, ya en el tema, me es grato comentarles que les explicaré algunos elementos fundamentales de la jurisdicción constitucional en México, particularmente cómo funciona el control de constitucionalidad dentro del Poder Judicial de la Federación. Para ello es importante abordar 4 puntos principales. El primero, ¿qué es la jurisdicción constitucional y cómo se distingue de la jurisdicción ordinaria? Así también, cómo se determina la competencia de los tribunales, considerando el grado, la materia y el territorio. A su vez, ¿cuáles son los cambios más relevantes introducidos por la reforma judicial del 2021? Y finalmente, como cuarto punto, algunas figuras procesales importantes, como la competencia auxiliar y la facultad de atracción. Con estos elementos podremos entender cómo funciona el sistema que protege la supremacía de la Constitución en México. Es por ello que es importante empezar a hablar lo que es la jurisdicción constitucional. Para comenzar, es importante entender qué significa la jurisdicción constitucional. La jurisdicción constitucional es la facultad que tienen ciertos tribunales para analizar si las leyes o actos de autoridad respetan la Constitución. Su función principal es garantizar que ninguna norma o decisión del Estado viole los derechos fundamentales de la Constitución. Esta facultad se ejerce principalmente a través del juicio de amparo, en el que estamos hablando, regulado en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La diferencia con la jurisdicción ordinaria. Para entender mejor este concepto, podemos compararlo con la jurisdicción ordinaria. La jurisdicción ordinaria se encarga de resolver conflictos cotidianos entre personas o entre particulares y el Estado, como por ejemplo, un juicio civil por incumplimiento del contrato, o también un juicio penal por la comisión de un delito. Un conflicto también podría ser un conflicto laboral entre un trabajador y el empleador. En cambio, la jurisdicción constitucional, la que hablábamos al principio, analiza si una autoridad violó la Constitución o los derechos fundamentales. Como por ejemplo podríamos suponer, una persona es despedida de su trabajo en una institución pública, ya sea el municipio, el estado o etc., ¿no? Y consideran que el procedimiento violó su derecho al debido proceso. Después de agotar los recursos ordinarios, puede promover un juicio de amparo, solicitando que un tribunal constitucional revise si la autoridad actuó conforme a la Constitución. No sé si quedamos un poquito claros. A ver, en ese sentido, como les comento, entendamos entonces qué es la jurisdicción constitucional y a raíz de entender qué es la jurisdicción constitucional surge una pregunta muy importante. ¿Qué tribunal debe resolver este caso? Para responder esta pregunta es importante analizar el concepto de competencia judicial. En este caso, hablar de la competencia como segundo punto por grado, materia y territorio
Es importante mencionar que la competencia es un conjunto de reglas que determina que el juez o el tribunal tienen la autoridad para conocer un caso específico. En el sistema judicial mexicano, esta competencia se determina principalmente por grado, materia y territorio. Hablemos entonces ahorita primeramente de la competencia por grado. La competencia por grado se refiere a la posición jerárquica del tribunal dentro del sistema judicial. En materia de amparo participan principalmente 4 tipos de órganos. Juzgados de distrito es el primero. En los juzgados de distrito son generalmente la primera instancia del juicio de amparo. Estos resuelven principalmente el amparo indirecto, que se presenta contra actos de autoridad que recurren durante un procedimiento o fuera de un juicio. Como para poder citar un ejemplo de esto que les estoy comentando, supongamos que una autoridad administrativa ordena clausurar un negocio sin otorgar una audiencia previa. Obviamente, el dueño del negocio puede promover un amparo indirecto ante un juzgado de distrito para reclamar la violación a su derecho de audiencia. Ahora, otro punto, los tribunales colegiados de circuito. Los tribunales colegiados de circuito son órganos integrados por 3 magistrados y sus funciones principales son resolver amparos contra sentencias definitivas, así como también revisar algunas resoluciones de los juzgados de distrito. Y también es importante mencionar, para poder entender un poquito estas funciones principales de los tribunales, manifestar un ejemplo. Por ejemplo, podríamos mencionar, imaginar un juicio civil que en el tribunal dicta una sentencia definitiva. Si una de las partes considera que la sentencia viola la Constitución, puede promover un amparo directo, el cual será resuelto por el tribunal colegiado de circuito. Ahora, los plenos regionales. Los plenos regionales son una figura importante introducida recientemente, no tiene mucho, recientemente son introducidos al sistema. Estos órganos tienen la función de resolver contradicciones de criterio entre tribunales colegiados dentro de la región del país. Como por ejemplo, supongamos que 2 tribunales colegiados interpretan una ley de manera distinta. Uno considera que cierto impuesto es constitucional y otro considera que viola los derechos fundamentales. En el caso, el pleno regional correspondiente interviene para unificar criterios, ¿ok? En este caso también existe la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué hace? Pues la Suprema Corte de Justicia es el máximo tribunal constitucional del país. Sus principales funciones son resolver controversias constitucionales y resolver acciones de inconstitucionalidad, y también establecer precedentes obligatorios, así como también ejercer la facultad de atracción. Un ejemplo práctico en esta parte de la Suprema Corte de Justicia sería que cuando varios estados impugnan una reforma federal que consideran contraria a la constitucional, en este caso la Suprema Corte de Justicia analiza el asunto y determina si la norma es válida o no. Además del grado jerárquico, también existen otros criterios para determinar qué tribunal conoce un caso. En estos casos podría ponerse los criterios que son la materia y el territorio, como comentábamos. La competencia por materia. La competencia por materia depende del tipo del asunto jurídico que se está resolviendo. Los tribunales especializados en materia como penal, civil, administrativo, laboral, son importantes en este rubro, ¿no?
Un ejemplo práctico prácticamente es si un caso está relacionado con delitos fiscales, probablemente será analizado por tribunales especializados en materia penal o administrativa. Esta especialización permite que los jueces tengan mayor conocimiento técnico sobre los asuntos que resuelven. Ahora bien, la competencia por territorio. Finalmente, la competencia por territorio se determina por el lugar donde ocurrió el acto o donde se encuentran las partes. Es importante mencionar que México está dividido en circuitos judiciales, cada uno con sus propios tribunales federales. Por ejemplo, si una persona promueve un amparo contra un acto ocurrido en Monterrey, normalmente el asunto será conducido por tribunales federales dentro del circuito judicial correspondiente a esa región. Esto permite distribuir los casos de manera más eficiente. Otro punto importante de la semana es la reforma judicial del 2021. Después de entender cómo funciona la competencia de los tribunales, es importante mencionar un cambio reciente en la transformación del sistema judicial mexicano, que es la reforma que les estoy comentando. Esta reforma tuvo a bien como objetivo modernizar y hacer más eficiente el funcionamiento del Poder Judicial. Hubo dos cambios particularmente muy importantes en esta reforma, que una fue la creación de los plenos regionales, como comentábamos anteriormente. Antes existían los plenos de circuito, pero la reforma que comentamos los sustituyó por estos plenos regionales. Su principal función es resolver contradicciones de criterios entre tribunales colegiados, así como también comentábamos unificar la interpretación de derechos, y esto ayuda a generar una mayor seguridad jurídica. Creo que también es importante mencionar los sistemas precedentes obligatorios. En este caso, otro cambio muy relevante en esta reforma ocurrió en el artículo 94 constitucional, que antes de esta reforma, para que un criterio se convirtiera en jurisprudencia, se necesitaba 5 sentencias en el mismo sentido. Después de la reforma de la Suprema Corte, se puede generar precedentes obligatorios desde la primera sentencia, siempre que se alcance la votación requerida. Para que entendamos un poquito, podemos suponer, si la Suprema Corte resuelve que una ley viola un derecho constitucional, ese criterio puede ser obligatorio para que otros tribunales desde ese momento, sin esperar tanto, acaten las decisiones que se realicen, ¿no? Esto agiliza el derecho constitucional. Y ya para terminar, para hablar de las figuras procesales, creo que es importante mencionar que existen algunas figuras procesales que facilitan el funcionamiento del sistema judicial. Dos de las más importantes son la competencia auxiliar y la facultad de atracción. La competencia auxiliar ocurre cuando un tribunal solicita apoyo a otro para realizar ciertos actos procesales. Como por ejemplo, si un juez necesita tomar declaración a un testigo que vive en otra ciudad, puede pedir apoyo a un tribunal de esa localidad para realizar la diligencia. Esto permite que el proceso avance sin necesidad de trasladarse todas las partes, ¿no? En este caso. Y la facultad de atracción, permite que la Suprema Corte asuma el conocimiento de un caso que normalmente resolvería un tribunal inferior. ¿Ok? En este caso es importante mencionar, como manera de concluir, que la jurisdicción constitucional es un elemento fundamental para garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales. A través de un juicio de amparo, los tribunales federales pueden revisar actos de autoridad y asegurar que estos respeten el derecho constitucional. Creo que es importante que comprender estos mecanismos nos permitan entender cómo funciona el control constitucional en México y cómo se protegen los derechos de las personas frente a los actos de Estado.
Les agradezco su atención, compañeros. Licenciado, muchas gracias y quedo pendiente para la próxima. Bendiciones.